En la teología católica, la parábola de la oveja perdida, Lucas 15, 1-7, Mateo 18, 12-14, es interpretada como una expresión profunda del amor, la misericordia y la iniciativa salvadora de Dios hacia los pecadores y los alejados. Texto clave. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el campo y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Interpretación teológica católica. Dios es un pastor que busca activamente. La parábola muestra a Dios como un pastor amoroso que no se conforma con perder ni siquiera una sola alma. Esta imagen está profundamente conectada con Cristo, el buen pastor, que da su vida por sus ovejas. En la teología católica, esta búsqueda activa revela el carácter redentor de Cristo. Él viene a buscar y salvar lo que estaba perdido. La oveja perdida representa al pecador. La oveja que se extravía simboliza al pecador que se aleja de Dios. La acción del pastor de ir en su búsqueda representa la gracia preveniente. Es Dios quien toma la iniciativa para atraer al pecador de nuevo. Las 99 ovejas no son olvidadas. Aunque el pastor deja las 99, esto no implica desprecio o abandono. En el contexto teológico, se entiende que esas están seguras. Lo que se destaca es la urgencia de salvar al que está en peligro, sin que eso signifique descuidar al resto. La alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. El desenlace de la parábola muestra el gozo en el cielo por un pecador que vuelve a Dios. Esto se conecta con el sacramento de la reconciliación, confesión, donde el perdón es celebrado no solo en la tierra, sino también en el cielo. Misericordia sobre legalismo. En el contexto del Evangelio, Jesús narra esta parábola en respuesta a las críticas de los fariseos y escribas, quienes lo acusaban de relacionarse con pecadores. La parábola es, entonces, una defensa del amor misericordioso de Dios por encima del rigor legalista. Esto es muy importante en la espiritualidad católica, especialmente desde San Juan Pablo II y el Papa Francisco, quienes han enfatizado el rostro misericordioso de Dios. Aplicaciones en la vida cristiana. Llamado a no juzgar al pecador, sino a buscar su redención. Invitación a los pastores, sacerdotes, obispos, a imitar a Cristo buen pastor. Confianza en que ninguna alma está irremediablemente perdida si permite ser encontrada. Centralidad de la misericordia como eje de la vida cristiana. La parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, 9-14, es interpretada en la teología católica como una enseñanza central sobre la humildad, la verdadera justicia ante Dios y la actitud correcta para la oración y la vida espiritual. Texto clave. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba consigo mismo: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. El publicano, en cambio, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Oh Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les digo que éste volvió a su casa justificado, y no el otro. Interpretación teológica católica. La humildad como fundamento de la justificación. En la teología católica, esta parábola enseña que Dios justifica al humilde, no al que se exalta a sí mismo. El publicano reconoce su miseria y suplica misericordia. Esta actitud abre su corazón a la gracia de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica 2631. La oración de petición por el perdón es el primer movimiento de la oración de petición. Es el primer paso del regreso a Dios. Es humildad, esperanza y abandono a la misericordia del Padre. Crítica a la autosuficiencia espiritual y al orgullo religioso. El fariseo representa a quien confía en sus propias obras y se considera justo por comparación con los demás. Este es un peligro recurrente en la vida espiritual, creer que uno se merece el favor de Dios. Esta actitud es rechazada, porque la salvación no se gana por mérito humano, sino que es don gratuito de Dios, recibido con humildad y fe. La oración auténtica nace del corazón contrito. El publicano no usa muchas palabras. Su oración es breve pero sincera: ten piedad de mí, soy un pecador. Esta es una oración perfecta en la tradición cristiana, porque reconoce la santidad de Dios, reconoce el propio pecado, pide misericordia con fe. Es la base de la oración de Jesús en la espiritualidad oriental: Señor Jesucristo, Hijo de Dios,
ten piedad de mí, pecador. Dios mira el corazón, no las apariencias. Aunque el fariseo es moralmente correcto externamente, su corazón está lleno de orgullo. En cambio, el publicano es visto como pecador por los demás, pero su humildad y arrepentimiento lo hacen agradable a Dios. Esto se conecta con la enseñanza de que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La justificación como obra de Dios, no del mérito humano. Esta parábola es importante también en el contexto del diálogo ecuménico con los protestantes, ya que habla de la justificación por la fe y la humildad, sin negar la importancia de las obras, pero dejando claro que la gracia es lo primero. Aplicaciones espirituales y pastorales. Un llamado constante a examinar nuestras motivaciones al hacer el bien, ¿es por amor a Dios o por reconocimiento? Advertencia contra la hipocresía religiosa y el juicio hacia los demás. Invitación a una vida de conversión continua, incluso para quienes ya viven en gracia. Modelo para la actitud interior en el sacramento de la reconciliación, acercarse con humildad, no con justificación personal. La parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25 a 37, es una de las más conocidas y ricas en enseñanzas de Jesús. En la teología católica, se interpreta como una llamada radical al amor activo al prójimo, que trasciende fronteras étnicas, religiosas y sociales. También tiene una fuerte dimensión cristológica y eclesial, especialmente en la tradición patrística. Texto clave. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones. Pasaron un sacerdote y un levita, pero no se detuvieron. En cambio, un samaritano, al verlo, se compadeció, se acercó, lo curó, lo llevó a una posada y cuidó de él. Jesús concluye, ve y haz tú lo mismo. Interpretación teológica católica. Amor al prójimo sin exclusiones. La pregunta del doctor de la ley fue, ¿quién es mi prójimo? Jesús cambia el enfoque. Lo importante no es quien merece ser ayudado, sino quien se comporta como prójimo. En la teología católica, esto muestra que el amor cristiano no tiene fronteras. No importa la raza, religión, ideología o condición moral del otro. Todo ser humano en necesidad es nuestro prójimo. Esto se basa en el mandamiento doble de Jesús. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10, 27. Y Jesús muestra que este amor debe ser concreto y activo. La compasión como corazón de la vida cristiana. El verbo clave es, se compadeció, griego, esplagniste, una compasión visceral. Es el mismo verbo que los evangelios aplican a Jesús cuando ve a la multitud o a los enfermos. Así, el samaritano prefigura a Cristo mismo. Se acerca al herido, la humanidad caída. Lo cura, lo carga. Lo lleva a un lugar seguro, la iglesia, según interpretación patrística. Paga por su cuidado, su sacrificio en la cruz. En esta lectura, el buen samaritano es figura de Cristo, y el herido es cada ser humano golpeado por el pecado. Crítica al legalismo y culto sin caridad. El sacerdote y el levita representan el cumplimiento ritual de la ley, pero carecen de compasión. Jesús no los condena directamente, pero contrasta sus acciones con las del samaritano, considerado hereje por los judíos, quien cumple la ley del amor. En la espiritualidad católica, esto enseña que la fe sin obras es estéril, y que la caridad es superior a los ritos religiosos y estos no van acompañados del amor al prójimo. Dimensión eclesial y sacramental, lectura patrística. Muchos padres de la Iglesia vieron en esta parábola una alegoría de la historia de la salvación. Elemento significado alegórico, patrística. El hombre herido, la humanidad caída por el pecado. Los ladrones. El demonio y las pasiones. El sacerdote y el levita, la ley antigua, incapaz de salvar. El samaritano, Cristo, el extranjero que se acerca. El aceite y el vino, los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la unción. La posada, la iglesia, donde se cuida al herido. El posadero, los pastores o ministros de la iglesia. Las dos monedas, la gracia o los mandamientos del amor. Esta lectura resalta que Cristo cuida de nosotros por medio de la iglesia y que cada cristiano está llamado a ser como Cristo, siendo buen samaritano con los demás. Imitación de Cristo. Ve y haz tú lo mismo. Jesús termina la parábola con esta exhortación directa.
No se trata solo de admirar la historia, sino de imitar al samaritano, es decir, actuar con misericordia real. Aplicaciones espirituales. Amar al prójimo más allá de lo que dicta la ley o la costumbre. Superar los prejuicios raciales, religiosos o morales. Tener una fe que se expresa en obras concretas de caridad. Ver en el sufriente el rostro de Cristo. Participar en la misión de Cristo sanando y cuidando a los heridos del mundo. La parábola del juez injusto y la viuda persistente, Lucas 18, 1-8, es interpretada en la teología católica como una enseñanza clara sobre la necesidad de la oración perseverante, la confianza en la justicia de Dios y la esperanza en su pronta intervención, especialmente en tiempos de prueba o injusticia. Texto clave. Había un juez en una ciudad que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también una viuda que venía a decirle, «Hazme justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo no quiso hacerlo, pero después pensó, «Aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no me agote con sus visitas». Y Jesús concluye, «¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que les hará justicia sin demora. Pero, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra». Interpretación teológica católica. La importancia de la oración perseverante. Esta parábola es introducida por el propio evangelista con una clave interpretativa. Jesús les enseñó que era necesario orar siempre, sin desanimarse, LC 18, 1. La Iglesia interpreta que la oración no debe ser ocasional o esporádica, sino constante, confiada y fiel, incluso cuando parece que Dios no responde inmediatamente. Catecismo de la Iglesia Católica 2742. Orad constantemente. Primera a Tesalonicenses 5, 17 es el amor que nos impulsa a orar siempre. La oración es una necesidad vital. Dios no es como el juez injusto. El juez de la parábola es todo lo opuesto a Dios, indiferente, insensible, egoísta. Jesús lo presenta como una figura de contraste, para enseñar que si incluso un juez injusto cede ante la insistencia, cuanto más Dios, que es justo y bueno, atenderá a los que le claman con fe. Es un argumento a fortiori. Si este juez corrupto escucha por insistencia, ¿cuánto más Dios, que es Padre justo y misericordioso, responderá? La viuda, símbolo de los pobres y perseverantes. En el contexto bíblico, la viuda representa a los más vulnerables, sin protección, sin poder. En la espiritualidad católica, ella simboliza al creyente humilde, sin recursos ni influencia, a los que sufren injusticias y claman a Dios, a la iglesia orante y paciente en medio del mundo. Su perseverancia y fe activa son modelo de cómo debemos orar, sin cansarnos, sin perder la esperanza, incluso si Dios parece guardar silencio. La justicia de Dios llegará sin demora. Jesús promete que Dios hará justicia a sus elegidos, aunque parezca que se retrasa. La expresión «aunque los haga esperar» indica un misterio del tiempo de Dios, que no siempre coincide con el nuestro. La enseñanza católica afirma que Dios escucha siempre la oración, aunque la respuesta puede diferir de lo que pedimos o del momento que esperamos. La justicia final será plenamente revelada en el retorno de Cristo, al final de los tiempos. Pregunta final de Jesús, un desafío espiritual. Pero, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? LC 18, 8. Esta pregunta abre la parábola al horizonte escatológico. ¿Habrá fidelidad, oración, perseverancia cuando Cristo regrese? ¿O nos habremos rendido, dejado llevar por la indiferencia o el desánimo? La Iglesia ve aquí un llamado a la vigilancia espiritual, a cultivar la fe, incluso en medio de la oscuridad o la aparente ausencia de Dios. Aplicaciones espirituales católicas. No desanimarse cuando la oración parece no tener respuesta. Confiar en que Dios escucha y actuará en el tiempo justo. Comprender que la oración perseverante transforma el corazón del orante, no solo las circunstancias. Ver en la viuda un modelo de fe valiente y persistente. Estar atentos a no perder la fe auténtica en un mundo que tiende al olvido de Dios. La parábola del administrador infiel o fraudulento, también llamada el administrador astuto, se encuentra en Lucas 16, 1-13,
y es una de las más difíciles de interpretar. En la teología católica, esta parábola es leída como una enseñanza profunda, aunque paradójica, sobre la administración responsable de los bienes temporales, la sabiduría práctica para el reino de Dios y la importancia de la fidelidad a Dios por encima del dinero. Texto clave resumen. Un administrador es acusado de malgastar los bienes de su señor. Al ser despedido, decide actuar con astucia, reduce las deudas de los acreedores de su señor para ganar su favor una vez quede sin trabajo. Sorprendentemente, el Señor alaba la astucia del administrador. Jesús concluye con frases importantes. Los hijos de este mundo son más astutos con los de su generación que los hijos de la luz. Gánense amigos con el dinero injusto para que, cuando falte, los reciban en las moradas eternas. No se puede servir a Dios y al dinero. Interpretación teológica católica. 1. La parábola no alaba el fraude, sino la astucia. En la teología católica, se entiende que Jesús no está elogiando la deshonestidad del administrador, sino su previsión e iniciativa ante una situación crítica. El administrador sabe que va a perder su puesto y actúa con rapidez, ingenio y decisión para asegurar su futuro. Jesús invita a los discípulos a imitar esta astucia, pero no en el mal, sino en su vida espiritual. En otras palabras, si los pecadores se esfuerzan tanto por lograr sus objetivos mundanos, ¿cuánto más deberían esforzarse los cristianos por alcanzar el reino de Dios? 2. Buena administración de los bienes temporales. La parábola es una lección sobre el uso cristiano del dinero y los recursos materiales. Jesús llama a dinero injusto, mamón de iniquidad, a los bienes materiales porque son fácilmente causa de pecado, avaricia, injusticia, idolatría. Están manchados por el mal uso que muchas veces se hace de ellos. Pero no condena el dinero en sí, sino el uso egoísta y mundano del mismo. Enseñanza católica. Los bienes materiales son un medio, no un fin. Se deben usar para hacer el bien, ayudar a los pobres y ganar amigos en el cielo, es decir, vivir la caridad. Catecismo de la Iglesia Católica 2404. El hombre, al usar los bienes creados, debe considerar las cosas exteriores que legítimamente posee no solo como propias, sino también como comunes, en el sentido de que puedan beneficiar no solo a él, sino también a los demás. 3. La fidelidad en lo poco lleva a lo grande. Jesús dice: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel, y el que es infiel en lo poco, también en lo mucho lo es. LC 16:10. Esta enseñanza forma parte central de la ética cristiana. La vida cristiana se juega en lo cotidiano, en cómo usamos el dinero, el tiempo, el trabajo, los talentos. Dios nos confía bienes para administrarlos, no para poseerlos como absolutos. 4. No se puede servir a dos señores, Dios o el dinero. Esta es la enseñanza más clara y contundente de la parábola. No pueden servir a Dios y a Mamón. LC 16:13. Mamón representa la idolatría del dinero, cuando los bienes ocupan el lugar de Dios en nuestra vida. La teología católica enseña que el dinero debe estar al servicio de la persona humana y del reino de Dios. Quien se deja dominar por la riqueza, pierde su libertad interior y se aleja del Evangelio. Aplicaciones espirituales. Usar los bienes materiales con generosidad, inteligencia y visión de eternidad. Ser astutos para el reino de Dios, es decir, previsores, estratégicos, valientes para vivir el Evangelio. No vivir como dueños, sino como administradores de los dones recibidos. Practicar la caridad concreta, especialmente con los necesitados. Examinar si estamos sirviendo a Dios o a los ídolos modernos, consumo, poder, dinero, éxito. La parábola del grano de trigo, aunque no siempre se llama así formalmente, es un pasaje profundamente simbólico del Evangelio según San Juan, y tiene una interpretación teológica católica muy rica, centrada en el misterio pascual de Cristo, su muerte y resurrección, y en la vida cristiana como entrega fecunda. Texto clave, Juan 12, 24-25. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Interpretación teológica católica.
1. Cristo es el grano de trigo que muere. En primer lugar, la Iglesia interpreta este pasaje como una referencia directa a Jesús mismo. Él es el grano de trigo que, cayendo en tierra, es decir, muriendo, da mucho fruto. La muerte del grano representa la pasión y muerte de Cristo. El fruto que da es la salvación para la humanidad, la redención y la Iglesia nacida de su costado abierto, cf. Juan 19,34. Papa Benedicto XVI 2007. Jesús se compara con el grano de trigo que cae en tierra. Con esta imagen, anuncia su muerte, y al mismo tiempo promete el fruto de su sacrificio. El grano de trigo que muere da mucho fruto. 2. El misterio pascual, muerte a vida. Esta parábola encierra el corazón del misterio pascual, que es central en la teología católica. La muerte no es el final, sino el camino hacia la vida verdadera. La entrega de sí mismo, por amor, conduce a una fecundidad espiritual que permanece. Por eso este texto se lee frecuentemente en Semana Santa, especialmente en el Viernes Santo, fiestas de mártires y santos, como signo de la fecundidad de su entrega. Tercera, aplicación a la vida del cristiano. Jesús invita a sus discípulos a seguir su camino. El que ama su vida la perderá, el que la entrega, la conservará para la vida eterna. Cf. JN 12, 25. Esto enseña que el egoísmo, la autorreferencialidad y la comodidad estéril nos aíslan, queda solo. En cambio, la donación de sí mismo, el sacrificio, la entrega por amor a Dios y al prójimo, produce vida y frutos eternos. Catecismo de la Iglesia Católica 618. Jesús exige de sus discípulos que renuncien a sí mismos y tomen su cruz. Él quiere asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. 4. Vida eterna vs. Vida mundana. El que ama su vida la perderá. Aquí, vida no significa simplemente la existencia biológica, sino la vida centrada en uno mismo, la vida mundana que rehúye el sufrimiento y busca solo el placer. Jesús enseña que el verdadero valor de la vida no está en conservarla a toda costa, sino en darla. Esta enseñanza está en la base de la vocación cristiana al martirio, la entrega en la vida consagrada, el sacerdocio, el matrimonio cristiano y cualquier forma de amor sacrificado. 5. Fruto eclesial y misionero. La muerte del grano de trigo también simboliza el nacimiento de la Iglesia y su vocación misionera. De la cruz de Cristo nace una comunidad nueva, la Iglesia. Cada cristiano, como miembro del cuerpo de Cristo, está llamado a dar fruto a través de su entrega. Aplicaciones espirituales. Aceptar el sufrimiento y la cruz como parte del camino de santidad. No temer morir a uno mismo por amor, renuncias, servicio, generosidad. Vivir la fe con sentido de misión y fecundidad. Tu vida puede dar fruto en otros. Entender que el sacrificio cristiano no es pérdida, sino siembra.